Bienvenidos al podcast de Palabras Cruzadas. El día de hoy es 20 de julio, Día del Bibliotecario. Un día como hoy, el 20 de julio, nació Alejandro Magno y murió a la edad de 32 años. El Día del Bibliotecario en algunos países de Latinoamérica se festeja el 23 de abril. Sin embargo, en México se festeja usualmente el 20 de julio. Los bibliotecarios son todas aquellas personas que son los eslabones entre los documentos y los usuarios. Son aquellos que permiten que se pueda llegar al conocimiento y facilitan también el acceso a los documentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bibliotecas públicas. Cabe señalar que hay toda una historia referente a las bibliotecas públicas, pero sobre todo hay personajes que hacen las bibliotecas públicas, que crean las bibliotecas públicas y son estas mentes y estas personas, hombres, mujeres, con visión, que permiten que la sociedad pueda acceder a ciertas colecciones. Se ha visto desde Sumeria, en Egipto, en Inglaterra y en Francia. Por citar algunos ejemplos, tenemos en Inglaterra el caso de Francis Crick en 1598, en donde se permitía acceder a los ciudadanos a los libros, pero estos libros están encadenados. Tenemos otro ejemplo en Francia en 1737 con Claude Salier, en donde propuso la idea del acceso a las colecciones. En este sentido, se puede entender que una biblioteca pública es toda aquella agrupación de colecciones o documentos, pero que están basadas en una ideología, que tal vez hay una persona con visión de crear una biblioteca y un acceso público a las colecciones, pero hay una ideología y también hay una mentalidad y una temática. Tal vez si soy astrónomo o soy filósofo, los libros van a tratar de ciertos temas. Y posiblemente exista un acceso a estos contenidos, pero de alguna manera van a estar sesgados a mi manera de ver el mundo. Es por eso que las bibliotecas públicas, además de contener libros que son sumamente importantes o llamativos, también contribuyan al desarrollo de la sociedad y no nada más refleje el pensamiento de una sola persona. Por eso es importante realizar un estudio de usuarios para que a partir de sus necesidades puedan desarrollar su personalidad al paso de los años o inclusive reforzar sus capacidades intelectuales. Hola a todos los que nos escuchan. Primero, felicidades a todos los colegas bibliotecarios, a los que son bibliotecarios de vocación y de profesión, pues muchas felicidades por seguir en este barco del mundo de los libros y la información. Y bueno, sí, retomando tu punto de las bibliotecas públicas, recordemos que, es un punto de encuentro hacia la pluralidad, ¿verdad? Que también, que a través de diversos documentos, en el mejor de los casos, en una biblioteca pública, cuando tiene no solo libros, sino también revistas, el periódico, películas, discos, bueno, nos hace una invitación hacia la infodiversidad temática, hacia la infodiversidad, documental, y precisamente con el objetivo quizás de tener el menor sesgo de una ideología determinada. Porque si bien las bibliotecas públicas tienen una misión, visión y objetivo, se trata de dar a partir de la misión, dar como cabida a distintas, formas de pensar, a distintas ideologías y, pues, día a día se trabaja con eso, ¿no? Con ser, pues, una institución democrática, donde tengan voz los distintos, géneros, los distintos autores, las distintas temáticas. Y, generalmente las bibliotecas públicas, las
entendidas estas como las instituciones que tienen diversas colecciones o que tienen colecciones generales que no necesariamente especializan en una temática. Son así generales porque precisamente el tipo de usuarios, la comunidad a la que atienden es diversa. Existen públicos que van desde niños, va el estudiante universitario, va el invidente, y estas diferentes comunidades también hacen un uso diverso de esa biblioteca pública, desde la utilización de los espacios o ir más allá y utilizar, los programas, ¿no?, que ofrece esta biblioteca, y asimismo sus colecciones. Para empezar, yo partiría del concepto de biblioteca pública, ¿no? Porque también está el de biblioteca popular, y esto se explica mucho en la literatura, pero la biblioteca popular está basada más bien en una época y un contexto histórico, específicamente a lo que es un periodo revolucionario en Latinoamérica, con el fin de la formación de las masas. A diferencia de la biblioteca pública, que es más bien enfocada a un grado de accesibilidad sin importar su naturaleza, ya sea por entidades privadas o fondos públicos. Pero ¿qué es una biblioteca pública? O más bien, ¿cómo cambia en el imaginario colectivo el concepto de biblioteca pública al ser esta accesible? Entonces, a lo mejor para algunas personas, una biblioteca pública puede llegar a ser un espacio dedicado al estudio académico en donde se pueden consultar colecciones, libros impresos y tiene un catálogo, pero su acceso está abierto a la sociedad en general. Si revisamos, por ejemplo, el Reglamento General de la Dirección General de Bibliotecas Públicas, se supone que teóricamente una biblioteca es a partir de 500 títulos, y este reglamento es una versión del 2005. Entonces, una biblioteca es todo aquel lugar que posee a partir de 500 títulos, que es poquito, ¿no? También en este reglamento se refieren a la espacialidad y a las dimensiones de la biblioteca, pero no especifican un mínimo de metros cuadrados. Y a veces queda muy ambiguo entonces qué es una biblioteca pública dentro del discurso oficial. Es decir, a lo mejor yo tengo en mi concepción que es una biblioteca pública porque es toda aquella biblioteca a la cual puedo acceder sin estar adscrito a una institución. Pero también cambia mucho lo que es el concepto. Por ejemplo, si tú buscas bibliotecas públicas en la web, puedes encontrar algunos ejemplos de cómo se manifiesta para el imaginario colectivo. Y en este caso, las que más resaltan por ser bibliotecas públicas es la Biblioteca Vasconcelos, que en ocasiones en estos ejemplos que he encontrado en la web se confunde lo que es la Biblioteca de México José Vasconcelos con la Biblioteca Vasconcelos que está ubicada en Buenavista. Entonces desde ahí se empiezan a confundir y no sé, a mezclar ciertas concepciones de lo que es de entrada el nombre de una biblioteca y su ubicación y a dónde está adscrita, es decir, si pertenece a una entidad o una dependencia institucional. Otra de las bibliotecas que se consideran públicas en la Ciudad de México es la Biblioteca Central de la UNAM, pero está completamente separada de lo que es una biblioteca pública per se, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Es otra cosa muy distinta y sin embargo su acceso es para todo tipo de público. Es difícil a veces hacer una distinción de lo que es el discurso oficial, de lo que es una biblioteca pública y por quién está gestionada. Yo considero que las bibliotecas universitarias, a pesar de que no sean públicas y que estén tipificadas como universitarias o especializadas, el hecho de que permitan el acceso a la sociedad en general, creo que son lugares aspiracionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una biblioteca local, que sea una biblioteca pública, que una biblioteca universitaria.
porque una biblioteca universitaria tiende a ser aspiracional hacia dónde quieres acceder, el tipo de colecciones y el tipo de personas que usualmente frecuentan el lugar. Y no estoy demeritando a las bibliotecas públicas, pero también si comparas una biblioteca pública de primer mundo con una biblioteca pública de un país en vías de desarrollo, existe una gran diferencia. Te doy un ejemplo, la Biblioteca de Nueva York. Esa biblioteca está creada exprofesamente para servir a la sociedad, que refleje la intención de crear una biblioteca. Esa biblioteca en realidad es como una combinación de, de museos, teatros, librerías, bibliotecas. Es un complejo cultural, pero que está pensado para hacerle de utilidad a la sociedad y no está pensado para cubrir un requisito de construcción. Ajá, es a lo que voy. O sea, sí, es importante la creación y el desarrollo de bibliotecas públicas, pero también cómo las haces y también para qué son y cómo se utilizan. Yo considero que una de las bibliotecas, a pesar de no ser pública, pero que es universitaria, es la Biblioteca Central de la UNAM, que le permite el acceso a la sociedad en general, pero que está pensada para fines universitarios y especializados, pero al mismo tiempo es aspiracional y fue creada como una biblioteca que en su momento fue pensada también como estantería cerrada. Sin embargo, no deja de ser un espacio cultural, inclusive histórico y parte de un patrimonio que te hace sentir parte de algo. Y en ese sentido creo que las bibliotecas deben de ser aspiracionales y deben de estar pensadas y desarrolladas para que puedan tener una utilidad real en la sociedad. Pero es importante a veces, aunque es muy injusto hacer las comparaciones, es importante hacer comparaciones para saber qué es lo que necesitamos y qué repercusiones puede llegar a tener una biblioteca pública bien hecha en el futuro o en el presente inmediato. Bueno, has tocado puntos muy interesantes y bueno, primero, eh, en esta parte de por qué los usuarios o diferentes comunidades no logran tener claro, ¿no? ¿Qué es una biblioteca pública o el acceso público o estoy yendo a una biblioteca universitaria o qué está pasando? Bueno, realmente es porque eh, finalmente a la comunidad, a los usuarios, yo creo que no tienen la obligación de saber, ¿no? De tener bien claro qué es usted está asistiendo a la biblioteca pública, ¿no? O usted, aquí en Biblioteca Central no es una biblioteca pública, es una biblioteca universitaria. Para nosotros esa información y esa clasificación es bien importante y esta delimitación de qué es qué, cuándo es una biblioteca escolar, cuándo una biblioteca pública, cuándo una universitaria, cuándo una especializada y cuándo una biblioteca nacional, para nosotros, pues, es básico, ¿no? Sin embargo, las personas que están afuera de o fuera de nuestro gremio, bueno, realmente yo creo que mientras ellos tengan acceso a la información, llámele, Biblioteca Nacional, que de hecho muy pocas, personas, o gente común, digamos, en el mejor de los sentidos, gente común, puede tener acceso, ¿no?, a la Biblioteca Nacional. Siempre hay que tener un justificante para saber por qué vas a ir a consultar tal o cual material. Y bueno, de ahí yo creo que, pues, no es tarea del usuario tener como claro, ¿no?, que es cómo está esta clasificación y hacia dónde se está dirigiendo. Y precisamente, mencionabas, ¿no? Bueno, confunden, la biblioteca Vasconcelos con la biblioteca, José Vasconcelos. Sin embargo, ¿a qué va esta confusión? O también, no sé si les ha pasado que muchos dicen que la Biblioteca Nacional es la José Vasconcelos o la Biblioteca Nacional es la Biblioteca Central. Yo creo que se basa también en, esta confusión, pues, en la experiencia que ha tenido los usuarios para el acceso a estas instituciones. Y bueno, y ya de ahí la experiencia que hayan tenido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, aun cuando la Biblioteca Central de la UNAM, que es una biblioteca universitaria, universitaria no solo porque pertenece
a la UNAM, sino universitaria por todo el desarrollo de sus actividades, todo el desarrollo de sus colecciones. Tú en la biblioteca central de la UNAM no vas a encontrar a niños. Quizás vas a encontrar ya más partir preparatorianos y obviamente toda la comunidad universitaria, ¿no? Ahí vamos a estar. Pero bueno, en una biblioteca pública va a encontrar cabida el señor jubilado, las amas de casa, sí, los chiquillos, ¿no? Los niños si saben leer, van a estar, y si no, pues si ahí tienen ahí una ludoteca, pues también va a haber espacio para ellos, ¿no? Sí sus objetivos son muy diferentes y también, pues los espacios con los que cuentan, imagínate el mobiliario, ¿no? En una biblioteca universitaria, pues difícilmente vas a encontrar insertada una ludoteca. Claro, la universidad en sí también tiene su ludoteca, ¿no? Ahí los jueguitos de ping pong de mesa y etcétera. Y bueno, el siguiente punto que mencionabas acerca de los espacios, sí es cierto que curiosamente en México, una colección de 500 libros, mientras estén organizados y estén por lo menos inventariados, ya se considera una biblioteca. Pero esa clasificación, aunque la legislación no lo menciona, entra en la clasificación de generalmente de bibliotecas escolares. El surgimiento de muchas bibliotecas se hace sin pensar en un espacio exprofeso para ellas y muchas veces nunca se proyecta un crecimiento, ¿no? Finalmente se adecúan los espacios. Oye, pero tiene humedad, no importa, pues tú ahí métele unos estantes como puedas. Oye, fíjate que toca toda una pared es un ventanal, ¿no? Imagínate la luz hacia los libros, ¿no? Pues le ponemos ventanas, lo adecuamos y ya se hace una biblioteca. Desgraciadamente, son muy pocas las instituciones, entre ellas las que sí piensan, ¿no? En qué biblioteca van a tener, y otras tantas, y no me dejarán mentir, o todos aquellos que nos hemos perdido de repente en una biblioteca pública, son espacios que se adecúan, que no tienen claro precisamente, qué libros van a llegar, la cantidad de usuarios, ¿no? En dónde estás ubicado. La biblioteca José Vasconcelos tiene ya una comunidad de usuarios, pues, cautiva, ¿por qué? Pues, porque está saliendo del Metro Valderas, ¿no? Está necesariamente, aunque tú no tengas nada que ver con la biblioteca, pero está al paso. Y entonces o sea, pasan miles de usuarios potenciales. Es el mismo caso lo que sucede, con la biblioteca Vasconcelos, está en un punto estratégico. Y bueno, con las otras bibliotecas públicas, pues no siempre se elige como el mejor punto, la mejor ubicación y, pues, muchísimo menos los espacios adecuados. Debería considerarse, pero no lo hacen. Berenice, no sé si quisieras, ¿tú qué piensas de esta confusión que existe entre qué es una biblioteca pública y el surgimiento de estas? Pues más bien hay confusión por el concepto nada más y por la que el hecho de decir que en biblioteca general está constituida por colecciones, pues el usuario como tal dice, pues la biblioteca central pues, tiene colecciones, tiene servicios y las empieza a comparar, pero creo que el punto principal de una biblioteca pública es eso, que todos tienen acceso a la información, desde un niño hasta un anciano, un invidente o personas que no saben leer. Bueno, a grandes rasgos, yo puedo decir que de las bibliotecas que conozco y que me agradan es la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca José Vasconcelos. Y yo lo he manejado de las dos partes, tanto he trabajado ahí como bibliotecaria y como usuaria, o sea, yo formo parte de ser usuaria de las dos y voy acompañado de mi familia porque pues mi sobrinita le gusta leer, le gusta cuentacuentos, le gustan las actividades y es la diferencia que hay. Yo sí lo veo muy marcado como usuario, o sea, hay muchas actividades para toda la gente, o sea, hay cursos de quien quiera aprender
está la escritura de braille, computadora, las personas que no saben. O sea, que sí hay una planeación en esas bibliotecas. Tal vez Hugo, como es usuario de bibliotecas universitarias, pues su entorno gira a bibliotecas universitarias y dice, ay, es que hay de todo, pero te puedo decir, yo he llevado a mi sobrina a la biblioteca central, a la biblioteca del instituto de, de la UNAM y se le hacen aburridas por el simple hecho de que están en silencio, no hay libros que leer para ella, como que son más conservadoras esas bibliotecas. En cambio, una biblioteca pública, pues ya es un poco más sociable. O sea, sí está más sociabilizable para los principales lectores, o se podría decir, para pues todas las personas. O sea, son más accesibles, pues sí hay una gran accesibilidad. Ok, bueno, yo considero que no, de entrada no hay biblioteca pública chica. Ajá. O sea, una cosa es su concepción arquitectónica, su desarrollo, su mantenimiento, pero otra muy distinta a creer o a dar por hecho que las grandes bibliotecas son aquellas especializadas, nacionales, universitarias. No, las bibliotecas públicas también pueden contener ejemplares únicos, raros y extraños que te pueden gustar o llamar la atención, inclusive los puedes hasta necesitar y tú no sabes que están ahí, porque posiblemente igual estén con un catálogo de ficheros o tarjetas y no tengan un catálogo propio en formato digital y al que puedas acceder y consultar los contenidos que estén representados de una manera correcta. Y a lo que voy es esto, que también hay un riesgo en las bibliotecas públicas al considerar que porque todo, entre comillas, esté en la web o en internet o como lo quieras ver, ¿no? Que ya todo está en internet y no es cierto. Y se da por hecho que por tener computadoras con conexión al servicio de internet vas a suplir el desarrollo de colecciones impresas. Y eso también es un riesgo porque estás dando por hecho que una computadora y el servicio de internet va a poder suplir ese desarrollo de colecciones. Ahora bien, en cuanto a las actividades que se desarrollan en las bibliotecas públicas, sí son importantes porque no nada más se enfocan a lo que es la lectura, sino que son complementarias, como el hecho de que te enseñen a jugar ajedrez, aunque si bien no son actividades propias de una biblioteca, sí contribuyen a tu desarrollo intelectual. También el espacio, aunque no esté planeado, aunque sea escaso, aunque no existan las dimensiones adecuadas, es importante tener un espacio que no sea tu casa por cualquier cuestión, problemas familiares, que hay ruido, que no hay condiciones de estudio. Las bibliotecas públicas permiten a personas que no necesariamente estén en una institución académica, les permite la oportunidad de acceder a un espacio donde puedan inclusive hasta reflexionar, leer, sentarse, que sea un espacio público, y esa es la importancia de una biblioteca pública. En cuanto a la Vasconcelos, su ubicación es importante porque ahí tienes un tianguis y tienes un museo, el Museo del Chopo y el Tianguis del Chopo, y además tienes espacios alternativos. Uno de los puntos o parte del discurso para crear una biblioteca en esta ubicación era por la dificultad de la zona. Entonces, al ser una zona, pues si lo quieres ver con riesgos o si lo quieres ver una zona conflictiva, también era esta cuestión de subsanar esa área urbana con una biblioteca. Que si la biblioteca y su estantería te da toques, o a lo mejor la distribución de los libros no es la mejor, y es otra cosa, pero el hecho de que exista ahí una biblioteca pública que te permita acceder
y tomar un libro y que no lo tengas que comprar y que lo puedas hojear y que puedas adquirir conocimiento y que te puedas distraer y hasta entretener, eso es muy importante para una sociedad. Y yo repito que no hay bibliotecas públicas pequeñas, que todas las bibliotecas públicas son importantes. Sin embargo, también es trascendental su planeación y su desarrollo y tener en cuenta esos modelos de los países desarrollados en donde sus bibliotecas sí le rinden inclusive hasta tributo a la sociedad porque es un reflejo de la sociedad. La biblioteca pública es un reflejo de la sociedad y hacia dónde va a ir esa sociedad. Estoy de acuerdo con Hugo con lo que dice que es el reflejo de la sociedad, aunque diría que esas dos bibliotecas públicas de las que estamos hablando no reflejan todo lo que hay en la sociedad mexicana, pero marcaría que son bibliotecas de la Ciudad de México, o sea, no conozco otras en otros estados. Y Bueno, también comentarles que la Vasconcelos, la que está en Buenavista, sí fue planeada como biblioteca, o sea, es la única que sé yo de bibliotecas públicas que fue planeada, porque hasta salió en la revista esta Obras, y Obras es una revista para arquitectos. Dio seguimiento al concurso que se dio. O sea que sí fue planeada, sí fue diseñada como biblioteca, esa sí no hay. Esa sí creo que ha sido de las únicas planeadas como tal, como biblioteca, que fue del arquitecto Calar. sí, de hecho, la biblioteca Vasconcelos ha sido, un modelo, ¿no? Un modelo. De hecho, cuando la crearon en el sexenio de Fox, se anunció como un modelo de biblioteca pública. Y bueno, creo que aun cuando ha tenido, eh, ciertos periodos de dificultades, a mí me parece que ha hecho un gran trabajo. Y precisamente, si bien, Hugo mencionaba que las bibliotecas públicas son un reflejo de la sociedad, pues bueno, estos 2 ejemplos que hemos mencionado, Biblioteca Vasconcelos y José Vasconcelos, eh, son un reflejo de la diversidad, ¿no? Eh, no sé tal cual si sea de la sociedad mexicana, pero sí lo es de la Ciudad de México. Sí son un reflejo de ellas porque, bueno, cuando es más, la biblioteca, José Vasconcelos tiene en sus colecciones, eh, parte de la colección de Monsiváis, ¿no? Entonces, imagínense, Monsiváis, que fue un personaje icónico, ya no se diga de la Ciudad de México, de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, así como él, ya ya me dirán de otros escritores también aloja, sus colecciones esta biblioteca. Y por otra parte, yo que he sido usuaria, no registrada, pero sí usuaria de de la Vasconcelos, es también es un reflejo de la sociedad en cuanto, por ejemplo, que eh, son colecciones generales las que tiene, son vastas. Pues sí, en algún sentido, en algún punto, yo como usuaria también he sido más las veces que fui, fueron meramente de más de los espacios y mucho menos de las colecciones, porque, bueno, yo iba por utilizar un poquito más, por, conseguir espacios para avanzar en tareas, ¿no? Y realmente sus colecciones, eh, en ese momento de mi vida no me funcionaban, no las consultaba porque no era mi necesidad de información, no resolvían, ¿no?, esa necesidad, pero sí los espacios y, bueno, todo el movimiento cultural que existe
o sus programas que tienen, pues me sorprendieron y creo que por eso tanto tiempo se ha encaminado como una biblioteca modelo, aun cuando tiene obviamente muchas áreas de oportunidad. Y bueno, aquí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, existe una biblioteca pública que es Margarita Maza de Juárez y en instalaciones es muy linda porque está ubicada en un edificio histórico. Hacen un desarrollo de colecciones adecuado, se han renovado, a decir verdad. Y, y bueno, realmente es un lugar muy ameno, no hay tanto ruido y también tiene una serie de actividades culturales, club de poesía, presentación de libros o utilizan sus espacios para exponer, pues, artesanías, ¿no? Aquí en Oaxaca las culturas indígenas los y su arte, bueno, es una forma de tener ingresos y forma parte, pues, una parte principal de la economía de Oaxaca. Por otra parte, también hay otras bibliotecas que, si bien no son públicas en el sentido de decir, en el sentido de crear y tener cabida para todo el mundo, pero son bibliotecas que han nacido de iniciativas privadas y de iniciativa de particulares. ¿A cuál me refiero? Está la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fue fundada y creada por el maestro Francisco Toledo, que por cierto la semana pasada se conmemoró un año de su partida. Y bueno, esta biblioteca es especializada en arte y específicamente en pintura y arquitectura. Sin embargo, la parte que la complementa como biblioteca pública son las actividades culturales que ofrecen, porque ofrecen talleres o cursos, sí, enfocadas a la parte artística o plástica, ¿no? Como es, talleres de grabado, talleres de fotografía, talleres de dibujo, etcétera, pero con un espectro muy amplio, porque está eso, ¿no? Desde chavitos, como desde los 12 años hasta los adultos. En el sentido de esos talleres, podría mezclarse como con una biblioteca pública, no así con sus colecciones, porque es muy especializado a la escultura, pintura y arquitectura. Por otra parte, la asociación, eh, de Harp Helú ha creado una biblioteca especializada en culturas indígenas y en el desarrollo y estudio de las lenguas, ¿no? De aquí de Oaxaca. Y bueno, su acceso es público, eh, pero igual el desarrollo de colecciones, pues, es muy especializada. Los niños también, tiene como la misma dinámica que el Yago, que ofrece actividades que van enfocadas a una gama de público mucho más amplia, que parece que se tiende un poquito como a perder si será biblioteca pública o no, pero no es una biblioteca pública en cuanto al por el tipo de colecciones. Y de igual forma, ¿no? Se ofrecen talleres para desde saber escribir zapoteco, mixteco, aprender formas de bordado o crear juguetes, en fin, es una gama, pues, muy amplia. Y de ambos, de estas 3 bibliotecas que he mencionado, he sido usuaria no registrada, es decir, no tengo un carnet, pero sí he hecho uso de sus colecciones, de sus instalaciones y, pues, queda uno como muy satisfecho, ¿no? Pues más bien sugerirles que visiten sus bibliotecas públicas, ya sea de aquí de la ciudad o de otro estado, que son hermosas las bibliotecas. Otra de las bibliotecas que me llama mucho la atención por su arquitectura y su contenido de colecciones es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que se llama Juan José Arriola. Y según yo, esa biblioteca fue como que seguidora, después de que se hizo la Biblioteca Vasconcelos de aquí de México, se continuó con esa biblioteca que se encuentra en Jalisco, en Zapopan, que se abrió sus puertas el 8 de octubre del 2012, ya que es una de las que podría decirse que nuevas.
Pues también la importancia de las bibliotecas públicas, ¿no? Porque no es nada fácil que crean una biblioteca pública en estos tiempos, ¿no? Si las que existen ya representan una dificultad y un reto para que se puedan mantener y no se conviertan en otra cosa, sí es relevante apreciar una biblioteca pública y apreciar la biblioteca pública de tu localidad, porque no nada más es para un momento, sino que es para la posteridad una biblioteca pública, y también todo lo que representa ese conjunto de esfuerzos en cuanto a las donaciones, en cuanto a las actividades culturales o las clases, inclusive hasta gratuitas, que se pueden llegar a dar en una biblioteca para reforzar el desarrollo académico. Todos esos esfuerzos tienen que perdurar en un espacio como este y en espacios tan escasos como lo son las bibliotecas públicas. Bueno, las bibliotecas públicas es una parte de todo un sistema de desarrollo cultural e intelectual, pero no nada más son las bibliotecas como espacio, es decir, que son las actividades, o pueden ser los estudios de usuarios o el desarrollo de colecciones, inclusive hasta puede ser el uso del software libre o el uso del software propietario lo que condicione la expansión conceptual, y cómo una biblioteca pública puede tener mayor visibilidad inclusive hasta en las redes sociales. Pero eso será en otra emisión del podcast de Palabras Cruzadas. Nos vemos hasta la próxima.